En mayo de 2012, tras la puesta en marcha de una subasta por la cabecera y luego la posterior adjudicación a la empresa Display Connectors, dio comienzo la nueva etapa de Público.es. Hoy, martes 17 de septiembre de 2013, nos encontramos en esta nueva redacción situada en la Gran Vía madrileña y estamos al habla con Carlos Enrique Bayo, director de Público.es. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, este Público.es, podríamos decirlo, es el genuino heredero de aquel Público papel, ¿o cómo lo definiríamos? Se demuestra en su línea editorial, en muchísimos de sus colaboradores, en que de la redacción, el 80% de la redacción son redactores o gente que estaba ya antes en el papel, en el Público papel. La redacción ha quedado muy reducida, evidentemente, y tampoco tenemos tantos recursos, ni mucho menos para colaboraciones, pero realmente tanto en la línea editorial como en los que integramos la redacción, como en las colaboraciones y bueno, los enfoques, los temas principales, el estar llevando memoria pública y muchísimas otras cosas que eran señas de identidad de Público. Este es Público, sigue siendo Público, solo que exclusivamente en versión digital, porque no se ha podido mantener el papel, claro. ¿Cuántas personas conforman esta nueva etapa? ¿De cuántas personas estamos hablando? Pues seremos unos 30 actualmente y bueno, claro, eso incluye algunos que no son exclusivamente periodistas y hemos tenido que reforzar pues la división de internet, de informática y de tecnología, pero por lo demás, claro, es una redacción mucho más pequeña de lo que era antes. Público.es tiene tirón en la red, luego sí que entramos más en el terreno de las cifras para ver cómo andamos más tal, pero la gente se pregunta, una vez pasó lo que pasó con el cierre de la anterior cabecera y el haberse quedado como un medio digital, puramente digital, ¿cuál es el secreto de Público.es para seguir manteniendo ese tirón entre lo que ha sido el lector medio de Público desde su existencia? Bueno, no solo mantenemos el tirón, sino que hemos crecido, es decir, ahora nosotros tenemos unos promedios mensuales de unos 5 millones de usuarios únicos certificados por OJD. Antes de que hubiera la crisis que nos forzó a cerrar el papel, rondábamos los 4 millones, o sea que hemos subido bastante, pero sobre todo, ¿cómo lo hemos conseguido? Lo hemos conseguido ocupándonos mucho de los temas sociales y de las redes sociales. Nosotros somos los líderes indiscutibles en redes sociales en España, entre los medios de comunicación. Acabamos de celebrar el haber superado los 400.000 fans en Facebook y eso es una cifra realmente inusitada, porque el segundo detrás de nosotros, que es El País, tiene 290.000. Estamos hablando de una ventaja abrumadora en ese sentido. ¿Y eso por qué? Porque hemos conseguido fidelizar a nuestros lectores. Nuestros lectores no solamente entran a leer nuestros textos, es que los recomiendan a sus amigos en la red. Y nosotros hemos conseguido ser el diario más social de Europa. ¿Por qué? Porque el 34% de todos los que entran a una información entran directamente referidos por un amigo, por una red social, sea Facebook, Twitter u otras, algo que no ocurre en ningún otro medio de comunicación de información general en toda Europa. Es decir, a nuestro periódico llegan tanta gente sin pasar por la portada y sin pasar por ningún buscador a las noticias recomendadas por sus amigos, como los que entran desde Google. A veces entran más recomendados por sus amigos que por la portada o por el buscador Google, que es lo que más mueve otros medios. Carlos, ¿crees, según la versión de mucha gente que le choca, ¿no?, que ninguno de los 3 directores que estuvo en su época, en la época de papel, y ahora de hecho 2 de ellos tienen su propio digital, no permanezcan ahora mismo en el proyecto de Público.es? ¿Fue tan grande la ruptura respecto a aquella etapa? Bueno, no fue una ruptura. Primero, el que más se conoce, que es el diario.es, que lleva Ignacio Escolar. Ignacio Escolar fue el primer director de Público, pero estuvo 2 años como director de Público. Cuando se cierra el papel, ya han pasado otros 2 directores, y aunque él sigue colaborando y haciendo columnas, él no es digamos, parte ni siquiera de la redacción. Está como un colaborador más. El siguiente director fue Félix
Monteira. Félix Monteira se fue también mucho antes del cierre del papel, porque se le llamó en el gobierno socialista a llevar la Secretaría de Estado de Comunicación, y ya se había retirado, por tanto, más de un año antes de que hubiera la crisis con el papel. Que el hecho de que Maraña, Jesús Maraña, haya también querido hacer su propia apuesta y su propio medio, que es Infolibre, simplemente indica pues que la profesión está viva. Ha habido muchos diarios, muchos periódicos, incluido empezando por El País, que han tenido muchísimos directores y han ido cambiando, y luego esa gente que ha estado en algunos proyectos ha montado su propio medio digital, y el vuestro es un ejemplo de ello. Exacto. Cuéntame una cosa, Carlos, el hecho de que todavía haya gente que pueda asociar el nombre, en este caso de Display Connectors, con el nombre de Jaume Roures, ¿crees que puede ser, digamos, una desventaja de cara al lector tradicional que nunca estudiamos de acuerdo con cómo terminó aquel proyecto de papel, por aquellos ir vinculando jaumerourespublico.es? Pero vamos a ver, el lector tradicional no sé si es tan consciente de cómo terminó el periódico en papel. Uno de los inversores, uno de los socios ahora, que no es el mayoritario, porque el mayoritario es Tony Casas, pero con mucha diferencia, sigue siendo Jaume Roures. Jaume Roures invirtió 80 millones de euros en el papel y no consiguió que aquello funcionara. Cuando se acabó todos los fondos que había destinado a aquello y que los puso de su bolsillo, pues tuvo que cerrar el papel. Eso creó la necesidad de hacer un ERE muy grande, y naturalmente eso creó muchas tensiones entre los trabajadores, pero no tiene nada que ver con una sospecha sobre que por qué no va a poder seguir invirtiendo, o poniendo parte de su siguen dinero. Relacionando, ¿no? Que sigue relacionado con el proyecto. Sigue relacionado con el proyecto de una manera mucho más modesta que antes, porque ya no tiene todo el dinero que tuvo en su momento, pero público existe porque esta persona invirtió 80 millones de euros en él. Si no, no hubiera habido público, ni hubiera habido directores, ni hubiera habido trabajadores, ni hubiera habido papel, evidentemente, porque fue con ese dinero con el que se levantó público. Entonces, que esté ahora relacionado con el mismo proyecto, no me parece a mí que sea algo extraordinario. Y en plena crisis que nos ha pillado en general todos los medios, y no solo a todos los medios, sino la crisis, digamos, que asola este país, ¿cómo se consigue, una vez con la época en la que sucedió esto, en el año 2012, que se produce el cierre del papel, volver a levantárselo con la edición digital? Ahí os tuvisteis que plantear para ver qué rumbos diferentes tomar a cómo es el modelo tradicional. Pero esta redacción, aunque la hemos conseguido en un lugar mucho más céntrico, esta redacción es muchísimo más modesta, pero de una manera tan modesta que los presupuestos que se están manejando ahora para mantener esto son 10 veces inferiores a los que se necesitaban para mantener el papel. En ese nivel, y por eso sin papel, se puede continuar con ese proyecto. Y al mismo tiempo, pues en el campo de la izquierda, el terreno de la izquierda, se había convertido ya en una referencia. Ha sido simplemente mantener esa misma línea lo que ha permitido seguir creciendo, porque ya tenemos muchísimos lectores que muchas veces nos han pedido: ¿y por qué no volvéis al papel? ¿Por qué no volvéis al kiosco? Pues porque no podemos, porque ya no hay el dinero que se puso antes. Tampoco cuando salió el diario Público al kiosco, se podía prever en el 2007 que iba a haber una crisis económica tan demoledora como la que ha acabado, no solo con el papel de Público, sino con decenas, con miles de empresas y con cientos de miles con millones de puestos de trabajo en España. Entonces, ahora de una manera más modesta, pero aprovechando las redes y aprovechando Internet, y por lo tanto, por eso no ha podido ser lo de mantener toda la plantilla de los que hacían el papel, porque es que no fue posible, pero en la red, en Internet, sí que es posible mantener esa misma opción, esa misma alternativa y esa misma oferta informativa. Carlos, ahora eres director de Público.es, anteriormente fuiste jefe de Internacional. Me gustaría hacerte la pregunta, ¿cómo es la postura ahora mismo de Público, o en su día de Público, respecto, por ejemplo, a América Latina? Porque siempre oíamos, digamos, diferentes versiones. Unos se acusaban de ser, digamos, favorables a la izquierda
izquierda, digamos, bolivariana, y otros precisamente decían que estabais en contra de eso. ¿Cuál es tu opinión respecto a la postura que siempre ha tenido Público? A ver, Público siempre ha tenido una opción de izquierda, es decir, lo que se puede leer en Público no es en absoluto lo que se puede leer en La Razón, por decir algo. Eso es todo digamos, estaremos en el otro lado del espectro. Evidentemente, si somos un periódico de izquierda real, lo que no podemos estar en contra es de los gobiernos, de los sistemas de izquierda en América Latina. Justo ahora, cuando por fin se están sacudiendo un dominio abrumador que han tenido y aterrador que han tenido por parte de los Estados Unidos, no me parece que nosotros podamos ser, digamos, centrar nuestras críticas en los fallos, que los hay como en cualquier otro gobierno del mundo, de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, sobre todo cuando salen de la terrorífica etapa en la que Estados Unidos dominaba todo aquello a base de dictadura tras dictadura. Y precisamente si nosotros estamos recuperando la memoria histórica en España, también lo estamos apoyando, esa recuperación de la memoria histórica en Latinoamérica. Por ejemplo, en Chile, donde tampoco ni uno solo de los torturadores, ni uno solo de los que han cometido crímenes durante la dictadura de Pinochet ha sido jamás procesado en Chile. Es el único lugar donde, como en España, no se está haciendo una memoria histórica, digamos, no está haciendo justicia. En este caso mismo de América Latina, vuestro anterior corresponsal en Venezuela, si no me equivoco, siempre dijo que fue cesado, digamos, por las críticas a Hugo Chávez. Y en el caso de Público nunca tuvimos, digamos, una versión oficial de por qué se había producido su cese. ¿Tienes alguna explicación respecto a qué ocurrió en aquel episodio? Bueno, fue un episodio absolutamente menor y vamos, hemos cambiado de corresponsales en diversos países de Latinoamérica muchísimas veces. Entonces es evidente que si un corresponsal, si un periodista no se, digamos, encuentra a gusto y no quiere seguir la línea editorial de un medio, pues la verdad es que no puede seguir trabajando en ese medio. Sería una tontería que yo contratara a Germán Terz para que me hiciera los artículos. Estaríamos hablando de un despropósito absoluto. Entonces, él estuvo haciendo una información muy valiosa y que nosotros potenciamos sobre Haití, sobre Honduras, sobre muchísimos otros sitios, y en cambio, pues realmente en otros temas él no se sentía tampoco a gusto con la línea editorial. No me parece que eso sea el gran escándalo del periodismo mundial, puesto que todos los periódicos tienen los corresponsales, los articulistas y los periodistas que corresponden a su línea editorial. Es lo normal. Lo anormal sería lo contrario. Actualmente, con el gobierno de Mariano Rajoy en el poder, siempre se dice que como el mejor periodismo se puede hacer es siempre a la contra del gobierno actual. En este sentido, ¿crees que una parte, digamos, del crecimiento de Público.es se puede también basar en ese sentido, en que actualmente estamos en un gobierno del Partido Popular? Evidentemente, una parte del éxito de Público es que estamos constantemente poniendo a la luz y destacando y denunciando, como siempre hay que hacer, pues las injusticias y las mentiras y las falsedades. Yo creo que es la propia gestión, los propios incumplimientos del gobierno del PP de Mariano Rajoy y los efectos tremendos de los recortes y de todo lo que está ocurriendo en esta crisis. Esta mañana se ha suicidado una mujer de 45 años que tenía 6 hijos, y porque le estaba la empresa municipal de vivienda de Madrid desahuciando por una deuda de 900 euros. O sea, en unas circunstancias así es lógico que un diario como Público pues tenga éxito, pero no es que nosotros estemos aprovechando estar a la contra, simplemente denunciamos lo que está pasando, y lo que está pasando es realmente escandaloso y terrible. ¿Habéis estudiado, Carlos, algún tipo de modelo de financiación diferente al que actualmente tenéis? Y me explico, a otros medios, por ejemplo, que han salido a los albores, digamos, de ese Público, que estamos viendo cómo está metiendo poco a poco el modelo a lo mejor de financiación mixta, o el de tirar de suscriptores para no depender tanto de la publicidad, que además está ahora mismo en horas tan bajas. ¿Eso lo habéis llegado a estudiar o planteáis unas diferentes opciones? Eso lo están estudiando y lo están intentando practicar todos los medios digitales del mundo. De todas maneras, por el momento nosotros no creemos que debamos cobrar a nuestros lectores, porque por varios motivos. Uno, los lectores más fieles nuestros
los que más páginas leen serían los que quedarían penalizados con ese muro de pago, y precisamente ellos son los que nos dan la vida, son los que nos alientan y los que nos permiten tener suficiente tráfico como para tener publicidad. Castigarles cobrándoles sería una locura, y en cambio podrían entrar entonces libremente gente que entra 2 o 3 veces, o incluso los famosos trolls que solamente entran para ver si fastidian un poco. No nos parece eso justo. Tampoco nos parece justo que en un diario que tiene lectores, muchos de ellos con pocos recursos económicos, se vaya a imponer el cobrar por la información. Si nosotros pudiéramos darles algún servicio más aparte de la información, sería otra cosa, pero cobrar por la información en estos momentos no lo vemos tampoco demasiado rentable. Los otros medios de comunicación que sí que lo hacen, pues tienen unos ingresos, ellos mismos los difunden, muy modestos y muy pequeños, y yo no creo que compense lo que significaría eso para nosotros, probablemente en pérdida de audiencia, de gente que no puede pagar. La última, Carlos, ante la alta competencia que hay actualmente en la red de medios de izquierda similares a Público.es, algunos de ellos incluso hijos, podríamos definirlos de Público, ¿qué motivos o qué, digamos, explicaciones puedes dar del lector que puede encontrar en Público.es que ahora mismo no puedan encontrar en otros medios de vuestra competencia? Bueno, a ver, la verdad es que nuestra competencia, aparte de los grandes diarios nacionales como El País, El Mundo, La Vanguardia, los que luego han surgido están muy alejados. En las últimas cifras de OJD, por ejemplo, el diario.es está en 2 millones, nosotros estamos en 4,5 millones, en un mes bajo, solemos estar en 5 millones. En lectores, nosotros tenemos 1.400.000 y el diario.es 795.000. Hay una diferencia bastante grande. Para nosotros eso no es, digamos, nuestra competencia sería el Confidencial, que es el que tiene cifras parecidas a las nuestras, pero que está, digamos, más bien escorado hacia la derecha, con lo cual es natural que sea una competencia, pero nosotros tenemos que dar buena información. Esos otros proyectos han buscado modelos diferentes, en el que, por ejemplo, no cubren todos los campos, todos los aspectos. Nosotros estamos constantemente haciendo nuevas ofertas en todos los aspectos. Nosotros tratamos el deporte, tratamos el cine, tratamos el motor, los viajes, la televisión, el cine, o sea, no solamente hacemos un periódico político. Algunos de estos se han dedicado a hacer exclusivamente algo político, que tiene su público y que tiene su lugar, que está muy bien. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que gran parte de los que van a estos otros medios son lectores de Público. Es decir, de los 795.000 lectores del diario, pues unos 350.000 son también lectores de Público, o al revés. Es decir, del 1.400.000 lectores nuestros, hay algún porcentaje, 350.000 o así, que también leen el diario. Pero eso es normal. Ahora en Internet se leen muchos medios y se sorprendería uno, ahora que se puede controlar todo en Internet, ver la cantidad de lectores de diarios de Intereconomía o de diarios de extrema derecha que vienen a leer Público, porque quieren saber qué dice la izquierda de determinado caso o de determinada problema o situación. Ahora es muy transversal, los lectores leen muchos medios simultáneamente. Si se empiezan a levantar muros de pago, si se empieza a cerrar el acceso exigiendo suscripción y pago, puede que cambie esto, pero de momento la gente que antes leía 1 o 2 periódicos lee ahora 10 o 12. Pues ahí queda dicho. Carlos Enrique Bayo, director de Público.es. Te agradecemos que nos hayas recibido aquí en vuestra nueva casa, aquí en la Gran Vía madrileña. Os deseamos suerte con esta etapa que ya se inició hace un tiempo. La mejor de las suertes también para el futuro. Muchísimas gracias y gracias a vosotros, claro, por venir. Gracias.